¿por qué los cristianos estudiarían un libro como Jueces? Un libro que, si fuese adaptado al cine moderno, fácilmente sería clasificado como R. R de restringido, y que menores de 17 años requerirían el acompañamiento de padres o de un tutor para poder mirar tal película por su contenido. La muerte y asesinatos, el sacrificio humano que se menciona también, la traición, el sexo explícito que sucede y el escándalo satura las páginas de este libro. Y en este video estaremos compartiendo una introducción al segundo libro histórico de las Sagradas Escrituras, el libro de Jueces. Y vamos a estar hablando más sobre esto en unos segundos, pero si aún no tenemos el gusto de conocernos, pues mi nombre es Ignacio Cerdá, uno de los pastores de la iglesia Stonebriar, y nuestro deseo es de glorificar a Dios a través de la capacitación de hispanohablantes para la proclamación de su palabra y la edificación de la iglesia global de Cristo. Así que bienvenido a esta clase de capacitación bíblica. Si esta es su primera vez con nosotros, nos da gusto saludarle. Le invitamos a que nos acompañe cada martes en vivo a las 7:30 hora de Dallas, Texas. ¿Cómo está usted? Un saludo aquí a nuestro hermano David Flores Guardiola. Qué bueno que está con nosotros, hermano, de aquí de regreso en Frisco. Hermana Silvia Juárez, un saludo, un abrazo, ¿verdad? El hermano Guillermo también. A nuestra hermana Ana Hernández, ¿verdad? Qué bueno que nos acompaña. Nuestra hermana Marta Zamudio también, que Dios le bendiga. Y nuestra hermana Rosy Treviño, un gusto poder tenerla con nosotros, ¿verdad? Y bueno, pues si este video es de bendición y edificación para usted, le animamos a que le dé like, que comparta esta transmisión o etiquete a uno de sus amigos o familiares que necesiten escuchar esta palabra. Déjenos saber lo que usted está aprendiendo sobre el libro de Jueces también y cómo está aplicando sus enseñanzas en la sección de comentarios y a lo largo, ¿verdad? También por correo electrónico. Uno de los gozos de esta comunidad de aprendizaje a través de este medio virtual es el poder escuchar de ustedes sus testimonios, ¿verdad? Y lo que Dios les está enseñando a través de su palabra. Así que gracias a cada uno de ustedes que nos ha escrito y nos ha compartido lo que Dios está haciendo en sus vidas, o al igual también sus preguntas también. ¿Está listo para capacitarse como el pueblo de Dios para la proclamación de su palabra? Bueno, pues en este video estaremos cubriendo la lección número 46. Y esta lección 46 del curso de Perspectiva General del Antiguo Testamento, pues estaremos viendo una introducción al libro de Jueces. Si usted desea regresar hacia atrás en el Antiguo Testamento, le invitamos a que cheque el archivo, ¿verdad?, de videos de capacitación bíblica, pues para sacar provecho a las clases previas, ¿verdad? Y si todavía no le ha dado un like a nuestra página de Facebook o no le ha dado clic al botón rojo de suscribirse en YouTube, le invitamos a que lo haga ahora para que así le lleguen las notificaciones al instante cuando salgamos al aire y no se pierda ninguno de nuestros videos, ¿verdad? Le mandamos un saludo y abrazo a todos los que acaban de sintonizar. Y bueno, qué bueno que nos puede acompañar. Gracias nuevamente por acompañarnos y pasar este tiempo juntos en la palabra de Dios. Le recordamos que a lo largo de la clase, pues usted puede compartir con nosotros cualquier pregunta o comentario y estaremos atentos a lo que ustedes pues tengan para que compartir y que decirnos, ¿verdad? Y también si tiene una pregunta de lo que se está hablando, le animamos a que lo comparta con nosotros, ¿verdad? ¿Qué le parece si comenzamos nuestro tiempo en la palabra de Dios con una oración esta tarde? Acompáñeme ahí donde se encuentre. Padre Celestial, gracias por quién es usted. Gracias por su Hijo Jesús. Gracias por lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. Gracias también por su Espíritu Santo que no nos deja como nos encontró y que cada día sigue transformándonos en los hombres y las mujeres que usted desea que seamos en Cristo. Le pedimos, Señor, hoy al iniciar un nuevo estudio en el libro de Jueces, que usted sea nuestro maestro por excelencia, que usted comience a hablar a nuestros corazones a través de su palabra, que nosotros, su pueblo, escuchamos, Señor. Ayúdenos a ser no solamente oidores de su palabra,
sino hacedores, Señor. Le pedimos esto en el precioso nombre de Jesucristo, a través del poder de su Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén. Nuevamente, aquellos que nos acaban de acompañar, bienvenidos, ¿verdad?, a esta clase de capacitación bíblica. Como les mencionaba entonces, hoy estaremos comenzando a estudiar el libro de Jueces. Ahora, la palabra clave del libro de Jueces es ciclos. De hecho, si usted tiene una Biblia ahí a su mano o una libretita, apunte esta palabra clave ahí: ciclos. Y la frase clave también de este libro la podríamos titular también como el caos o Dios en el caos. Y el versículo a memorizar en esto, porque vamos a ver que va a haber mucho caos en este libro, ¿verdad? Pero la frase que podemos volver a regresar vez tras vez es que Dios está allí en medio del caos. Y el versículo clave que me gustaría compartir con ustedes, ¿verdad?, es pues Jueces 21-25. La cita ahí está mal, disculpen por eso, es un error ortográfico o numérico, mejor dicho, pero es Jueces 21-25, que la escritura nos dice que en aquellos días todos hacían lo que era correcto a sus propios ojos. Repítelo ahí conmigo donde me esté mirando este versículo clave, Jueces 21-25. En aquellos días todos hacían lo que era correcto a sus propios ojos. Ahora, interesante en cuanto a esto es, como le mencionaba, la palabra clave. Si su nieto o su hijo o hija o un amigo, compañero de trabajo le pregunta ¿de qué se trata el libro de Jueces? Bueno, una palabra que podría resumir eso es ciclos. Y una pregunta que quizás podemos hacer al iniciar este estudio del libro de Jueces es: ¿cuántos ciclos hubo? Si se va a hablar de ciclos y la palabra clave es ciclos en este libro, bueno, ¿cuántos ciclos hubo en este libro? Bueno, vamos a ver que hubo 7 ciclos. Después de la conquista de Canaán, verá, Israel se sumerge en un periodo de 350 años de deterioro nacional. Se desarrollaron ciclos monótonos y mortales. El pueblo de Israel cae en el pecado, Dios los disciplina con opresión extranjera y luego el pueblo de Israel clama arrepentido y Dios entonces levanta un libertador o un juez. La paz entonces es restablecida en la tierra de Israel y estos ciclos de 5 pasos, si puede anotarlo ahí en su Biblia, estos 5 pasos, el primero siendo de pecado, de servidumbre, de súplica, de salvación y de silencio. 5. Pecado, servidumbre, súplica, salvación y silencio. Estos 5 pasos, este ciclo de estos 5 pasos, vamos a ver que se va a repetir 7 veces en este libro. Y eso es muy interesante observar. Recuerde, parte de nuestra tarea como estudiantes de la palabra de Dios es observar, ser buenos observadores. Y al observar eso, entonces encontraremos estos 7 ciclos de 5 pasos repetidos 7 veces. El pueblo cae, Dios los disciplina con opresión extranjera, el pueblo clama arrepentido, Dios levanta un libertador y entonces la paz es restablecida. Entonces, estos ciclos de pecado, de servidumbre, de súplica, de salvación y de silencio se repite un total de 7 veces en el libro de Jueces. Pero Dios siempre es fiel a su pueblo del pacto. Extiende su gracia una y otra vez al enviar líderes llamados jueces o libertadores llamados jueces, como Débora, Gedeón y Sansón. Y sin embargo, el triste epitafio del libro dice que en aquellos días cada uno hizo lo que bien le parecía en sus propios ojos. Al entrar entonces a la introducción de este libro, podemos nosotros quedar abrumados por las circunstancias que se vivían allá en Israel, por esos 350 años. Ahora, algo que cabe mencionar que en este periodo actual del libro de Jueces, ¿verdad?, es donde el libro de Josué se escribió. Eso es muy importante porque
una de las razones por las cuales se escribió el libro de Josué es para que los israelitas del tiempo de los jueces que se habían olvidado de Dios en ese periodo de 350 años pudieran recordar a sus líderes, al liderazgo y la influencia específicamente de Josué. Entonces, por eso cuando llegamos entonces a esta triste realidad, ¿verdad? De Jueces capítulo 21, versículo 25, que en aquellos días todos hacían lo que era correcto en sus propios ojos, revela la condición triste y la decadencia nacional y espiritual que vivía la nación de Israel. Entonces veremos, ¿verdad?, que al entrar al libro de Jueces y leerlo, y probablemente quizás usted ya haya leído este libro, y si no, bueno, pues verá que épocas de oscuridad en la historia de Israel. Estas épocas, esas circunstancias que se estaban viviendo en Israel eran oscuras y lamentables, y es por eso, como les mencionaba al principio, si este libro fuera adaptado a una versión cinematográfica, pues ciertamente tendría que ser clasificada R de restringida por el material explícito que contiene y triste de lo que sucede en este tiempo, en aquellos días de la nación de Israel. Ahora, este libro entonces registra estas épocas de oscuridad en Israel, pero también el libro de Jueces, podemos observar nosotros claramente que la vida es desordenada, inmunda, sucia, complicada, y que es el ciclo de nuestro propio pecado el que crea estos problemas. Pero no nos perdamos en los detalles de las narraciones contenidas en este libro, porque ellas fueron escritas para dar testimonio de la persona y la obra de Jesús. Recuerde que si un principio fundamental para entender y interpretar las Escrituras correctamente es que toda la narrativa de la Santa Biblia, de la palabra de Dios, pues nos llevan y apuntan a la persona de Jesucristo, y no serán correctamente entendidas hasta que tengamos ese punto en blanco, ese blanco en lo que leemos, en lo que estudiamos. Entonces, estas narraciones tristes, desastrosas, depravadas, pues contienen en este libro el propósito para dar testimonio de la persona y la obra de Jesús y de la gran salvación que Él, como el libertador, como el juez supremo, ha logrado para con su pueblo. Ahora les mencionaba, ¿verdad?, que una de las frases que podemos tener en mente al leer este libro, y no solamente el libro de Jueces, pero también el libro de Ruth, es que Dios es en el caos. Dios está en el caos. Dios en el caos. Esta característica más impactante en el libro de Jueces es, por lo tanto, no el horror del pecado del pueblo de Israel descrito en estas narraciones, sino la gloria de la salvación de ese pecado, logrado en el Dios de paciencia, misericordia, compasión, amor constante y fidelidad. Y es por eso que el libro de Ruth es una contestación o un seguimiento de este mismo periodo degradante de la nación de Israel. Dios en el caos. Nunca olvide esto, especialmente al estudiar estos dos libros de Jueces y de Ruth. El terror del pecado es eclipsado solo por la gloria de la salvación de Dios obrando a través de estos jueces, quienes luego nos enseñan y nos señalan a Jesucristo. Así es como el libro de Hebreos nos enseña a leer el libro de Jueces. Y esa es mi oración y mi esperanza, que al leer este libro y estudiar este libro juntos, podamos nosotros verlo también a la lupa o a la conciencia de lo que el consejo de toda la Escritura nos habla. Y específicamente el libro de Hebreos. Entonces, el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos 32 al 34, nos dice entonces un poco más de esta perspectiva en la cual debemos de leer este libro de Jueces. Dice así el escritor, lo puede ver en su pantalla: ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, por los cuales
por la fe conquistaron reinos e hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada y sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Palabra de Dios, amigo oyente. Y qué manera de encapsular el escritor de Hebreos lo que podemos nosotros aprender de este libro de Jueces. Todos estos individuos que él mencionó, a excepción de David, Samuel y los profetas, que es una continuación de la historia de Israel, nos dan el testimonio de la mano de Dios, de la fidelidad de Dios, de la salvación de Dios en medio del caos en Israel. Estos jueces que nos menciona aquí el escritor en Hebreos 11, versículos 32 al 34 que acabamos de leer, fueron elogiados por su fe. El versículo 39 continúa elaborando sobre esto. Y ahora entonces estos jueces forman parte de esa gran nube de testigos que el escritor de Hebreos continúa hablando, que nos llaman a mirar a Jesús, el fundador y consumador de nuestra fe. Y es por eso que nos sentimos impulsados a estudiar este libro de la Biblia, que a menudo es descuidado por nosotros, porque nos enseña acerca de la gran salvación de Dios en Cristo para su pueblo, de nuestra incesante inclinación de olvidarlo a Él, de olvidar sus promesas y olvidar todas las buenas bendiciones que se encuentran en la vida del pacto. Eso fue verdad para la nación de Israel, como lo es para nosotros hoy en día también. La inclinación nuestra de olvidarnos de Dios, de sus mandatos, de sus promesas y de todas las buenas bendiciones que Él nos da al vivir una vida de obediencia en este pacto, ese nuevo pacto que ha sido nosotros poniendo en eso. Entonces, ¿cómo colocamos el libro de Jueces entonces? Al ver hoy una introducción, ¿cómo colocamos al libro de Jueces en el contexto de la Biblia completa? Bueno, aquí es donde entra esta parte donde podemos nosotros entender y ver todo lo que está sucediendo en el libro de Josué. Que aprendimos del libro de Josué y que continúa ahora con el libro de los jueces. Entonces vamos a pasar un tiempo en colocar el libro de los jueces y el contenido del texto toda la historia, en el contexto de la Biblia completa. Muchas veces tenemos que enfocarnos en un texto específico, pero no dejando de ver todo o cómo encaja ese versículo en el resto de la narrativa de las Escrituras. Ahora, el libro de los jueces pues nos describe el periodo en la vida de la nación de Israel que está dentro del liderazgo profético de Moisés y Josué y el establecimiento de la monarquía. Es por eso que si ponemos atención y observamos, Jueces nos da esa pista que en aquellos días donde no había rey en Israel. Esa es la frase clave en el libro porque nos deja ver que en aquel tiempo Israel está en medio del liderazgo profético de Moisés, quien dejó la Torá, el Pentateuco, para que el pueblo de Dios no se apartara de la ley de Dios, y el testimonio de la fidelidad de su siervo Josué y su liderazgo al conquistar la tierra prometida, y la falla del pueblo de Israel en expulsar a las naciones cananeas de esa tierra prometida que Dios les había dado. Entonces, en ese periodo y lo que vendría en la monarquía establecida de Israel, pues es este tiempo de los jueces, que se describe en 4 ocasiones diferentes en el libro, que nuevamente, como les mencionaba, en aquellos días no había rey en Israel. Y continúa el autor diciéndonos que todos hacían lo que era correcto en sus propios ojos, o lo que más bien les parecía a eso. Entonces, estas 4 instancias, le animo a que escriba estas 4 referencias en cuanto a eso: Jueces 17:6, y compararlo con Jueces 18:1, Jueces 19:1 y Jueces 21:25, que se vuelva a repetir esta misma
verdad contextual del libro. Esto es un resumen breve de la condición del pueblo de Israel. Y eso nos enseña dos verdades factuales o dos verdades en efecto sobre este periodo de jueces en Israel. Primero es que durante este tiempo de 350 años había una crisis de liderazgo. Había una crisis de liderazgo. Había un problema muy grave en cuanto al liderazgo de toda la nación de Israel. Y segundo, que consecuentemente había una crisis de fidelidad de Israel a el pacto, a su Dios. Nuevamente le repito, esa segunda era consecuentemente una crisis de fidelidad de parte de Israel para el Señor su Dios. Entonces, estas dos crisis, crisis de liderazgo y crisis de fidelidad, es entonces que nos van a ayudar a entender todo lo que vamos a leer, todo el contenido gráfico y las historias realmente aterradoras y lamentables en este libro de Jueces. Ahora, dentro de eso entonces podemos ver o recordar que la generación que vagabundeó por el desierto de Moisés y la generación de la conquista bajo Josué, el general Josué, pues habían sido testigos visuales de las señales grandes y milagrosas que Dios había hecho para tanto salvar como cuidar de su pueblo. Pero ahora nos dice Jueces capítulo 2 versículo 10 que una nueva generación se levantó después de ellos que no conocían al Señor y ni tampoco conocían el trabajo o la obra que Dios había hecho en Israel. Y eso es lamentable, pero estos factores son los que van a llevar a estas dos crisis, la crisis de liderazgo en Israel y la crisis de fidelidad de parte del pueblo de Israel también. En estas generaciones entre Josué y los reyes, pues es el tiempo en que Israel hizo lo que fue malo a los ojos del Señor. Y eso es lo que vemos en el versículo 11 desde el inicio, que el pueblo de Dios, Israel, estaba haciendo lo malo, lo malvado ante los ojos del Señor. Ahora, la maldad o el mal descrito en el libro de Jueces debe de ser entendido de la siguiente manera. Debemos definir nuestros términos y es por eso que esta clase de introducción al libro de Jueces nos va a ayudar para poder entonces poner los parámetros de observación y de interpretación y de aplicación para las próximas semanas en nuestro tiempo en el libro de Jueces. Y entonces la maldad en el libro de Jueces debe de ser entendida como la declinación o la depravación progresiva de Israel hacia la idolatría. Recuerda, la razón inicial por la cual Dios mandó que expulsaran a todos los cananeos de la tierra prometida es para que no seducieran su corazón hacia la idolatría. Pero por causa de que no obedecieron y no se esforzaron y no fueron valientes en expulsar a todas estas naciones cananeas, pues estas mismas gentes y sus descendientes llevarían a la nación lamentablemente hacia una progresión en la idolatría. La nación originalmente de Israel fue llamada por Dios a ser, recordará, un reino de sacerdotes, una nación santa. Para eso tenemos que regresar a Éxodo capítulo 19 versículo 6, donde Dios a través de su siervo Moisés da esta expectativa que Él desearía, Él quería que ellos fueran una nación, un reino de sacerdotes, una nación santa. Pero para el final del libro de Jueces encontraremos que Israel se ha convertido como de todas las naciones alrededor de ellos. En lugar de ellos ser diferentes y de expulsar y convertir a los habitantes de esa región del Medio Oriente, vemos que fue lo contrario. Israel se había convertido como esas naciones alrededor de ellos e incluso peor que Sodoma y Gomorra. Veremos eso en Jueces capítulo 19, una historia que nos impactará.
Y le animo a que este capítulo 19 de Jueces lo compare con Génesis 19 para ver la bruta realidad, la dura realidad, que hasta qué profundo, hasta qué depravado había caído el pueblo que conocía de Dios, que había recibido el pacto de Dios, y ahora lo que ellos estaban entonces haciendo. Para el final entonces de este libro de Jueces, pues el autor mismo se encuentra mirando por un rey, por un libertador, quien finalmente pudiese liberar al pueblo de Dios del pecado, de la corrupción, y quien finalmente daría el descanso que tanto anhelaba el pueblo de Dios. Y eso es muy importante porque esto nos va a ayudar a entender entonces la expectativa mesiánica para el pueblo de Israel, y también nos va a ayudar a entender en cuanto a la expectativa apocalíptica del Mesías, como este gran libertador que tanto ansiaban, este gran juez que se levantaría, pudiese llevar al pueblo de Dios a ese descanso de la opresión extranjera que el pueblo de Dios estaba sufriendo por causa de su desobediencia y su infidelidad en la tierra prometida que Dios había dado. Entonces, al final de este libro de Jueces, el autor está buscando, ansiando por este libertador, por este juez justo, quien establecería entonces la heredad de la tierra, la herencia completa en la tierra para siempre. Recuerden, parte de lo que vimos en el libro de Josué es que Israel falló en poseer toda la tierra prometida. Incluso hasta estos días, Israel no ha podido ocupar todos los límites geográficos que Dios estableció en el libro de Josué y en el libro del Torá, el Pentateuco. Entonces esto es muy importante porque es una promesa para Israel que está aún por cumplirse por el Mesías, el Señor Jesucristo. Los jueces en este libro de Jueces pues son como los reyes después, como los reyes que serían después de ellos. Estos jueces nos van a causar a mirar hacia adelante al Rey de Reyes, a la venida del Rey de Reyes. Y así entonces juntos podemos mirar con anticipación al Rey, quien no solamente hace lo que es correcto en sus propios ojos, pero que se deleita en hacer la voluntad de su Padre Celestial. Esa era la misión de Jesucristo, y que aún no ha terminado, que solamente la primera parte como siervo sufriente ha cumplido, pero regresará como Rey de Reyes. Ahora, algunos temas principales que encontraremos en este libro de Jueces son los siguientes. El primero, una conexión importante entre la obediencia de Israel al pacto mosaico y su posesión, o de la misma manera, por causa de su desobediencia, la no posesión de la tierra prometida. Es por eso que en Jueces veremos estos ciclos, ¿verdad? Donde no pueden poseer completamente la tierra, y no solamente eso, sino son subyugados a estas naciones o a estos grupos étnicos extranjeros que permanecían con ellos. La segunda cosa es la importancia del liderazgo bíblico que promueve fidelidad a la ley de Dios al establecer entonces el descanso en la tierra de la opresión extranjera. El liderazgo que ejercen estos jueces, ¿verdad?, influiría al resto del pueblo, lamentablemente por un tiempo limitado, y volverían a andar en las andadas, a caer en lo mismo. Pero el liderazgo bíblico que vemos aquí, esta importancia de promover fidelidad a Dios, a la ley de Dios sobre todo, para poder entonces gozar de la bendición de Dios. Y vemos aquí también otro tema tan importante, es la gracia interminante y misericordia de Dios, que es demostrada cada vez al levantar fielmente estos jueces en este periodo de 350 años. Donde estos 7 ciclos se iban a repetir y repetir y repetir.
La fidelidad de Dios es constante, como lo mismo es para nosotros hoy en día, que podemos descansar, que aún a pesar de nuestra infidelidad, Dios va a ser siempre fiel. Gloria a Dios por eso, porque Él nunca, jamás será infiel a sus promesas. Y es algo que podemos nosotros descansar y deleitar. Ahora, otro tema importante que encontraremos aquí en el libro de Jueces es la trampa de la idolatría. La trampa de la idolatría que promete libertad, pero siempre resulta en opresión y subyugación a el pecado. Esa es la trampa de la idolatría que nos sonsaca, nos engaña y nos lleva, ¿verdad?, a esta opresión que Dios quiere liberarnos. La corrupción de la idolatría entonces pues tuerce, corrompe aquello que falsamente adoramos. Y eso es lo que muestra este libro en su mensaje. Finalmente, el tema principal también que encontraremos es el poder de Dios para dar descanso, para rescatar a su pueblo, aún de los peores pecados, aún de la peor idolatría y la peor opresión que ellos pueden pasar. El poder de Dios para rescatar a su pueblo de lo peor. Es por eso que podemos ver a Dios obrando, Dios en acción en el caos. Y bueno, eso nos va a ayudar a entender al menos los principios teológicos que el autor quiere comunicar a su audiencia, a sus lectores, ¿verdad? Déjeme ahora le doy un poco del trasfondo histórico y también de la fecha en la cual este libro fue escrito. Y al igual también nos va a ayudar a poder poner este fundamento hermenéutico para poder interpretar correctamente este libro. El libro de Jueces pues ocupa, como les mencionaba, el tiempo de la muerte de Josué, que al inicio de Jueces 1:1 se nos introduce, hasta el ministerio de Samuel, como el profeta Samuel allá en 1 Samuel 8 pues establece al primer monarca, al primer rey en Israel. Entonces aproximadamente esto entonces abarca de 1360 antes de Cristo hasta el 1084 antes de Cristo. Entonces este tiempo que abarca aquí pues son estos días oscuros en la vida de Israel. Como les mencionaba hace un momento, caracterizados por el pecado, por la idolatría, por la opresión extranjera y la corrupción nacional dentro de todos los ámbitos del liderazgo de la nación, desde el juez hasta cada miembro de la familia dentro de la nación de Israel. Entonces, pero es entonces en medio de este trasfondo caótico, oscuro, en la cual la gloria de Dios resplandece, la fidelidad de Dios alumbra en medio de esta penumbra, mientras Dios continúa salvando a su pueblo, rescatándolos a pesar de estos 5 pasos de cada uno de esos 7 ciclos que se van a repetir, al salvar su pueblo, al arrepentirse y volver entonces a caer en lo mismo después del descanso que Dios les daría. En este libro pues encontraremos un número de naciones que van a estar alrededor de todas las tribus de Israel, que van a eventualmente oprimir a Israel: los filisteos, los madianitas, los moabitas, los amonitas, los amoritas, los cananitas, los hititas, los jebuseos y otros, todos los hitos, ¿verdad?, que podemos imaginarnos, que ya hemos visto parte de ellos en el libro de Josué, pues van a volver aquí a resurgir los descendientes de ellos y quizás incluso algunos de ellos también al inicio de este trasfondo, que podemos ver que van a poder subyugar a la nación de Israel. Algunas de las naciones relacionadas con Israel también a través de Abraham, por ejemplo los moabitas, que pues van a jugar un rol dentro de esta historia. Pero
La mayoría de los jueces entonces y la duración de su servicio en cada y la tribu de Israel por las cuales ellos originalmente procedían, pues se describe aquí en el texto como una señal que realmente no hubo un israelita hallado justo para que pudiese llevar esta labor, apuntando a que vendría, o la necesidad que vendría, un israelita obediente, Jesucristo, eventualmente en el tiempo asignado por Dios. Ahora, aunque las historias o las narraciones de estos jueces pues no aparezcan necesariamente en orden cronológico, ni necesariamente organizadas por orden geográfico, parece ser que cada uno de los registros de estos jueces que se van a presentar parece mostrar la progresión de Israel en esta decadencia. Si podemos imaginar o visualizar, ¿verdad? Israel está cayendo por un tobogán directo a la idolatría. Y cada juez vamos a ver que se va a incrementar esta decadencia de sus acciones, como también su respuesta hacia la idolatría, hacia el pecado. Entonces, esto va a mostrar un contraste al llamado que Dios les había hecho a expulsar a todos los cananeos de esta tierra que originalmente les había mandado que los exterminaran. Entonces, esto es en esencia el trasfondo del libro de Jueces. Si ustedes tienen una pregunta en cuanto a qué otros trasfondos hay para el libro de Jueces, pues realmente ese es un libro fascinante para poder estudiar y mucho que podemos nosotros aprender de este libro. Entonces, este es el contexto, eso es la introducción a colocar el libro de Jueces en el contexto de la Biblia completa. Ahora, entonces, el libro de Jueces, pues entrando ya a lo que es el bosquejo del libro, cómo podemos organizar el libro, el mensaje del libro. Bueno, el libro de Jueces incluye 2 introducciones, 2 conclusiones, 12 jueces, 6 jueces mayores y otros 6 jueces menores. Y vamos a encontrar también interesantemente un antijuez, que llegaremos a eso en su momento. Pero estos jueces entonces vamos a ver que van a ser presentados en 2 partes. Y la razón por la cual van a ser presentados pues en estas 2 partes, vamos a ver que una se enfoca en estos 6 jueces principales o mayores, quienes son Otoniel, Ehud, Débora, Barak, y luego Gedeón y Jeptá y Sansón. Y en general pues los registros de estos jueces, como les mencionaba, registran o describen, mejor dicho, la progresión del pecado de Israel. Y esto va a ser algo fascinante, porque progresivamente las cosas van a empeorar, las cosas van a entenebrecerse más aún. Entonces, al pasar por estos registros, sería importante siempre recordar que el propósito del autor es poder mostrarnos la fidelidad de Dios en medio de tanta infidelidad del pueblo de Dios. Entonces, al observar todo esto, pues una de las cosas que sacaríamos mucho provecho es el costo que llevará para tal juez correspondiente para dar la libertad de Israel incrementa, como también el pecado de Israel va a incrementar. Entonces, eso es lo que vamos a ver en las próximas semanas, si Dios lo permite, a enfocarnos entonces en el libro de los jueces y poder entonces nosotros extraer muchas verdades de lo que nos presenta este libro, el segundo libro histórico de las Sagradas Escrituras. Ahora, yendo un poco más hacia la estructura de lo que es este libro. Bueno, pues el libro de Josué, tiene 21 capítulos. Y estos 21 capítulos pueden ser divididos en 3 divisiones
principales. Y vamos a hablar un poquito más sobre estas divisiones principales en unos segundos, pero cabe entender que esos 21 capítulos que componen el canón del libro de Jueces, pues nos presentan, como les mencionaba, estas dos introducciones, estas dos conclusiones, estos 12 jueces, enfocándose en 6 jueces principales y otros 6 jueces menores, y este individuo, este antijuez llamado Abimelech. Y en esta introducción a los jueces, los primeros 3 capítulos se va a hablar entonces hacia esta introducción a los jueces. ¿Quiénes son los jueces en la nación? Y entonces estas 3 divisiones que les mencionaba, que se dividen el libro de Jueces, son las siguientes 3. Primero se enfoca el escritor en la condición espiritual de los capítulos 1 al 2 de Israel. Y luego la segunda sección, los 7 ciclos del pecado, capítulos 3 y 16, que aquí va a abarcar en su mayoría, es cada uno de estos jueces, ¿verdad? Y cómo cada uno de ellos tendrá un rol en poder liberar al pueblo de Dios. Y consecuentemente la última división que podemos observar aquí es el colapso espiritual de la nación. Y eso nos presenta el capítulo 17 y 21, abarcando entonces esta conclusión del libro de Jueces, que el capítulo 17 a mitad del versículo, al capítulo 19, pues nos habla de la crisis de fe en Israel, nos habla de la idolatría. Y la segunda parte del libro, del capítulo 20 al 21, pues nos habla de la crisis de Israel en cuanto a la herencia. Entonces, el colapso espiritual va a abarcar estas dos crisis, la de fe, la idolatría, y la crisis de la herencia en cuanto a la tierra prometida. Entonces, al leer este libro, pues yo quiero animarle, ¿verdad?, a que en estas próximas semanas, pues nos acompañe a leer el libro de Jueces. Y le animo, ¿verdad?, si usted ya ha leído el libro de Jueces anteriormente, le animo a que ahora seleccione una distinta traducción en la cual no ha leído el libro de Jueces. De esa manera, pues va a enriquecer su conocimiento y su observación a lo que está sucediendo en el texto de la palabra de Dios. Cada vez que leemos la palabra de Dios en otra traducción al español, pues nos da una oportunidad para ver la complejidad en cuanto a las traducciones. Lo ideal sería que pudiésemos leer el idioma original en el cual este libro fue escrito, en hebreo. Pero para aquellos de nosotros que tenemos esa limitante de lenguaje, pues lo mejor que podemos hacer es leer esta porción de la escritura en distintas traducciones para poder nosotros entonces extraer de ello y ser enriquecidos mejor de la narrativa. Entonces, al iniciar este estudio que comenzaremos el próximo martes, ahora sí de lleno, observando los primeros 2 capítulos del libro de Jueces, pues yo quiero animarle a las siguientes cosas. Primero que nada, de acuerdo al libro de Hebreos, como compartimos hace unos minutos, el capítulo 11 específicamente, versículos 32 al capítulo 12, versículo 3, pues el libro de Jueces no es solamente una narración o una actuación de moralidad para el pueblo de Dios, ni tampoco una mala decisión en la vida del pueblo de Dios. Lo que podemos aprender de los actos, de los hechos de los jueces es el enfoque principal, el cual es la narración, la historia de la fidelidad de Dios para su pueblo. Dios pone las cosas como son y en esta va a registrar muchos de esos acontecimientos lamentables para el pueblo de Dios. Pero el enfoque que quiere darnos el escritor de Jueces es cómo Dios, a través de su fidelidad a su pueblo, en medio de la constante infidelidad de su pueblo, Dios envía libertadores.
uno tras uno por medio de estos jueces. Y aun cuando son rescatados, el pueblo de Dios es rescatado de las calamidades de su pecado, aún así pasan un tiempo temporal de paz, pero vuelven otra vez, y es no solamente a caer, sino peor de cómo estaban actuando. Y pues yo quiero hacerle dos preguntas entonces, al iniciar este estudio, que me gustaría escuchar de usted. Y bueno, aquí están los personajes claves. Me salté esta parte, pero es importante. Estos personajes claves del libro de Jueces que encontraremos, ¿verdad? Estos 6 jueces principales: Otoniel, Débora, Gedeón, Jefté y Sansón. Y luego vamos a ver también estas frases claves del libro de Jueces, ¿verdad? Lo malo ante los ojos de Yahvé, o Jehová, liberados, clamor por ayuda, oprimidos, esclavitud y juez. Estas frases van a surgir vez tras vez y nos hablan un poco de la importancia cada vez que lleguemos o encontremos en el texto bíblico estas frases. Vale la pena que nos detengamos y leamos nuevamente ese texto, incluso subrayemos estas frases dentro del texto para poder observar más bien lo que está sucediendo ahí. Ahora, dejando atrás entonces estas personajes claves y estas frases claves, al estudiar este libro me gustaría hacerle esta siguiente pregunta. Si usted ha leído el libro de Jueces, ¿verdad? Me gustaría, por curiosidad, ¿cuántos de ustedes han leído el libro de Jueces de principio a fin? ¿Cuántos de ustedes no? No se preocupen, pero eso me va a ayudar a poder entender un poquito más del trasfondo de del grupo de clase, de estudio. Recuerden, esta es una comunidad de aprendizaje y el saber que si usted ha leído este libro o no, pues me va a ayudar entonces a qué enfocarnos o qué desarrollar más. Y la pregunta que tengo para usted al comenzar el estudio del libro de Jueces es: ¿qué es lo que ha pensado de este libro de Jueces y de los personajes? Es decir, de los jueces en el pasado. ¿Qué es lo que usted ha pensado de ellos? ¿Qué es lo que usted ha aprendido de ellos? Y le animo a que me escriba un correo electrónico compartiendo entonces sus respuestas, ¿verdad? Cómo usted ha leído este libro, cómo usted ha pensado, o qué es lo que piensa, qué es lo que usted observó de estos jueces y especialmente de este libro, y cómo este libro contribuye a su formación espiritual en el pasado. Y escríbame un correo electrónico o déjenos también en los comentarios, ¿verdad? Pero me gustaría escuchar de ustedes qué es lo que ustedes han sido expuestos o han aprendido de este libro. También, consecuentemente, la otra pregunta que tengo para ustedes es: ¿qué es lo que usted espera descubrir o aprender mientras estudiamos el libro de Jueces en el transcurso de las próximas semanas? ¿Qué es lo que usted espera descubrir o aprender mientras estudia este libro de Jueces en el transcurso de esas próximas semanas? Le animo a que me escriba un correo electrónico y comparta con nosotros, ¿verdad?, qué es lo que usted espera descubrir o aprender de este libro de Jueces. Quizás usted ya ha leído este libro por muchas veces, entonces esa es una oportunidad para ver en otra perspectiva o refrescar las lecciones de liderazgo, de crisis que podemos nosotros aprender de Dios, obrando a través de estos tipos de Cristo, estas tipologías de jueces, de libertadores que eventualmente apuntan al libertador supremo, al Señor Jesucristo. Pero me gustaría escuchar de ustedes, y si aunque esta sea su primera vez de estudiar el libro de Jueces, no se preocupe. Me gustaría escuchar de usted también qué es lo que usted espera aprender de este estudio del libro de Jueces. Así que pues miro con anticipación a escuchar de ustedes en cuanto cuál es su expectativa. Y entonces para la próxima clase, que estaremos entonces estudiando de lleno el texto del libro de Jueces, pues me gustaría entonces retarle a que comience a leer el libro de Jueces con nosotros. Una de las cosas que usted puede hacer mejor que nada es al leer
y quizás a usted es una persona que no se le da tanto la lectura. Y no hay problema. Algunos de nosotros pues nos toca un poco más de esfuerzo el poder leer o el poder mantener ahí los ojos abiertos y leer. Si usted es una de esas personas, y aunque no sea, una de las herramientas de la tecnología ahora es las audiobiblias. Hay varias aplicaciones gratuitamente que usted puede descargar y escuchar la Biblia en forma de audio. Y al escucharla, yo le animo, ¿verdad?, que incluso cuando se ponga a leer, que se ponga unos audífonos y lea el texto y lo escuche a la vez. Así va a involucrar tanto el sentido de escuchar como el sentido de ver. Incluso si pudiese incorporar un tercero, es leerla en voz alta también mientras la escucha. Entonces, le dice, pastor, ¿cómo eso hace una diferencia? Bueno, entre más sentidos involucremos en el aprendizaje, más se nos va a pegar. Yo no sé usted, pero yo tengo una mente de teflón, lo crea o no, y a mí me cuesta entonces repetir hasta que las cosas se me queden grabadas en la mente, se queden ahí. Entonces yo le animo entonces que a lo largo de este estudio del libro de Jueces, que usted siga con nosotros escuchando en Audiobiblia lo que estamos viendo en preparación a la clase. Entonces la primera sección que tenemos es de aquí al próximo martes, es que usted pueda leer los primeros 2 capítulos de Jueces. Le animo a que si usted puede seguir adelante, siga adelante, no se limite al capítulo 2 de Jueces, pero que al menos para el martes de la próxima semana usted pueda haber ya leído estos primeros 2 capítulos. Entonces, si usted no sabe qué aplicación bajar en cuanto a una audiobiblia o algo viceversa, escríbame un correo electrónico y con gusto le puedo compartir recursos donde puede escuchar la Biblia en formato de audio y así poder enriquecer su lectura y estudio de la palabra de Dios. Entonces, la próxima clase, el próximo martes a las 7:30, estaremos entonces de lleno entrando al resumen de los capítulos 1 y 2 del libro de Jueces. Entonces, le invitamos a que usted participe en esta comunidad de aprendizaje. Finalmente, si usted desea más recursos, a lo largo de este estudio pues voy a estar elaborando más para aquellos que quieren profundizar en su estudio del libro de Jueces, pues voy a estar publicando recursos en mi página de perfil pastoral personal y puede seguirme aquí en su pantalla, ¿verdad? En Facebook como PR, abreviación de Pastor G. Ignacio Cerdá, y en YouTube también por PR G. Ignacio Cerdá. Ahora, ¿qué voy a estar haciendo especialmente comenzando de mañana? Algo interesante que quizás le interese a usted y si no, bueno, pues quizás en el futuro le pueda interesar. Pero una de las cosas que al menos he escuchado mucho de muchos de nuestros oyentes y hermanos y familia de fe aquí de Stonebriar es el poder adentrarnos un poquito más a los idiomas originales. Entonces, una de las cosas que quiero yo ofrecerles como un recurso es una transliteración de la traducción del hebreo al español. Entonces, como usted quizás sabrá o no, cada traducción de la Biblia pues tiene una filosofía, una manera de traducir la Biblia. Si usted habla más de un idioma, sabe la complejidad y la limitación que es el lenguaje para comunicarse. Entonces, una de las cosas que me gustaría compartir con ustedes a través de esas 2 páginas que les compartí en mi perfil pastoral personal es una versión de audiobiblia de una transliteración del hebreo al español. ¿Qué significa eso? Bueno, una transliteración en esencia es simplemente tomar el significado del texto hebreo, de cómo está, y una traducción la más literal que usted pueda recibir.
Si usted puede mirar en Google y buscar, ¿verdad?, dónde se clasifican las traducciones modernas del español, ¿verdad? Y va a ver en esa rúbrica donde una es más literal, otra más pensamiento por pensamiento. Pero una transliteración, una versión transliterada, es una que es más acercada al texto original en cuanto a literalmente lo que se dijo. Entonces en cuestión de estudio, esto puede ayudarle a profundizar. Entonces a partir de mañana pues usted puede visitar ya sea mi página en Facebook o en YouTube, donde puede usted ahí repasar especialmente este libro de Jueces. Vamos a ofrecer una versión transliteraria de Jueces del hebreo al español. Así que si usted ha leído el libro de Jueces en distintas traducciones y quiere comparar ahora y profundizar con una traducción transliteraria del libro de Jueces del hebreo al español, pues esta va a ser una buena herramienta para usted utilizar. Bueno, pues esto es lo que vamos a estar estudiando las próximas semanas. Yo estoy emocionado, no sé que ustedes, ¿verdad? Pero les animo a que me gustaría escuchar de ustedes. Si alguna vez en el pasado estudiaron este libro, cuándo, cuál fue el contexto en el cual estudiaron este libro, ¿verdad? Y qué lecciones usted aprendió. Y al igual me gustaría escuchar qué expectativas usted tiene para aprender en este curso de libro de Jueces, ¿verdad? Eso me va a ayudar para poder enriquecer nuestro tiempo juntos en la palabra de Dios y poder entonces enfocarnos en cosas que quizás pues sean de mayor beneficio para ustedes. Bueno, pues gracias por acompañarnos y le animo entonces nuevamente a que comience a estudiar el libro de Jueces con nosotros, comenzando de mañana o si puede incluso de esta noche a empezar a leer el libro de Jueces. La próxima clase estaremos observando y estudiando un resumen de los primeros 2 capítulos, enfocarnos en esta primera sección del libro de Jueces. Finalmente, pues antes de despedirnos, pues me gustaría recordarles, ¿verdad?, en cuanto a nuestra programación virtual que tenemos los jueves a las 7:30 con nuestro pastor Joseph González, quien pues dirige un tiempo especial de oración que sucede cada jueves a las 7:30 hora de Dallas, Texas. Le invitamos a que sea partícipe y poder también compartir cada de esas peticiones y nosotros como equipo pastoral de la iglesia Stonebriar poder orar por ustedes y velar por ustedes también, ¿verdad? Y finalmente pues el servicio dominical que sucede cada domingo a las 10:45 hora de Dallas. Y si usted puede asistir personalmente, pues qué bueno. Si está enfermo o tiene algún síntoma que pueda mostrar alguna enfermedad, le animamos a que se quede en casa. No estamos obligando a que traiga una mascarilla, pero sí altamente le animamos a que traiga una mascarilla por protección suya y de los demás, ya que estamos dentro del edificio donde no hay ventilación como si estuviéramos afuera. Entonces hay que hacer nuestra parte por amor a Dios y a los demás. Y aquellos que pues no pueden acompañarnos o no se sienten cómodos por acompañarnos presencialmente, no se preocupe. Le animamos, ¿verdad?, que nos sea partícipe en espíritu y en verdad adorar a nuestro Dios y lo puede hacer por nuestro canal de YouTube o Facebook o si no también por la página web que se presenta ahí en su pantalla, www.stonebriar.org/en vivo. Y ahí nos puede usted seguir entonces en esta transmisión en vivo. Nuevamente, gracias por acompañarnos, ¿verdad? Miro con anticipación estudiar y aprender juntos de este libro, este segundo libro histórico, el libro de Jueces, y miro con anticipación lo que nuestro Dios nos va a enseñar. Miro con anticipación también escuchar de ustedes y bueno, gracias por acompañarnos en esta transmisión de Capacitación Bíblica. Nos vemos en el próximo video. Que Dios les bendiga.